El aroma del chile rojo flotaba en el aire, escapándose de la olla que hervía a fuego lento en mi estufa. Mi cocina en Coyoacán siempre había sido el lugar donde los domingos se sentían completos. Las vigas del techo resonaban con las risas de mis nietos, Gabriel y Valeria, mientras se esparcían por la mesa dibujando soles torcidos y casas con crayones. Volteé las tortillas en el comal. El ritmo de la espátula era familiar. Me anclaba. Por un momento, todo parecía un domingo cualquiera, pero entonces entró Marisol desde la sala. Sus pasos eran firmes, su mandíbula tensa. Reconocí esa mirada antes de que hablara, pero aún no estaba lista para sus palabras. Deja de controlarnos con tu dinero. La sala quedó en silencio. El único sonido era el siseo del comal. Me quedé helada, con una tortilla en la mano. Dudando si había escuchado bien, el crayón de Gabriel se detuvo a medio trazo. Valeria apretó su muñeca contra su pecho. Me giré hacia Antonio, esperando que dijera algo, que le dijera que se había pasado de la raya, pero en lugar de eso, él estudió el suelo como si ahí estuviera la respuesta que no podía darme. Luego, en voz baja, sin levantar la mirada, dijo: «Queremos que te vayas a un asilo». Las palabras cortaron más hondo que cualquier cuchillo. Me aferré al mostrador para no tambalearme. Fue como si las paredes de adobe temblaran, rechazando la crueldad dicha dentro de ellas. Sentí un nudo en el pecho. Busqué en el rostro de Antonio algo arrepentimiento, duda, lo que fuera, pero solo encontré la incomodidad de un niño. La misma expresión que ponía cuando rompió una ventana de pequeño y esperaba mi regaño. Ahora era un hombre adulto, pero aún escondiéndose tras el silencio. Gabriel nos miró con ojos grandes, sin entender por qué la voz de su padre me hacía temblar. Valeria sollozó, apretando la muñeca contra su mejilla. Dejé la tortilla, me limpié las manos en el delantal y me envolví en mi rebozo. Mi garganta ardía, pero pronuncié las palabras con calma. «Entendido». Besé las cabezas de los niños, el único calor que podía soportar dar, y salí al aire frío de la noche. El viento del altiplano me recibió como un viejo amigo mientras caminaba hacia el río, con los ecos de sus voces siguiéndome de cerca. El aire frío me picaba las mejillas mientras dejaba la casa atrás. Las calles de Coyoacán estaban tranquilas. Las paredes de adobe brillaban tenuemente bajo los faroles. Caminé hasta llegar al sendero junto al río Lerma, donde el agua corría fina y constante. Un hilo de invierno entre los álamos. El crujir de la grava bajo mis zapatos era el único sonido que me acompañaba. Repetí las palabras de Marisol como si estuvieran grabadas en la noche: «Controlarnos con tu dinero». La frase me carcomía. Mi mente viajó a las innumerables veces que saqué dinero de mi bolsa. No para controlar, sino para proteger. Cuando el viejo bocho de Antonio se descompuso en Insurgentes, fue mi chequera la que lo salvó de perder días de trabajo. Cuando Gabriel necesitó la colegiatura para su escuela privada, firmé los formularios sin dudar. Cuando Valeria creció y sus zapatos le quedaron chicos en pleno invierno, le compré unos forrados de lana para que sus pies estuvieran calientes en el patio helado. Eran esas cadenas, era el amor un lazo solo porque venía con recibos. Pensé en Rafael, firme y de voz suave, que solía decir «damos para que lleguen más alto que nosotros». Él nunca lo habría llamado control. Me habría recordado que el sacrificio es como sobrevivimos, que compartir es la raíz de la familia. Y sin embargo, aquí estaba, acusada de encadenar a mi propio hijo y a su esposa con la cuerda que creía los sostendría. El río serpenteaba en silencio y me envolví más en mi rebozo. Si dejaba de ayudar, tropezarían. Si seguía, era una tirana. Me sentía atrapada entre desaparecer o ser acusada. Ambas cosas cortándome de formas distintas. Caminé hasta que las luces de la Condesa brillaron adelante y supe que no podía cargar con esto sola. La casa de Leonor en Polanco estaba a un corto trayecto en coche, y ella me daría palabras lo bastante afiladas para cortar la niebla. Tras la muerte de Rafael, la casa se sentía como un tambor vacío,
resonando con todo lo que él solía hacer. Su chamarra aún colgaba en el perchero junto a la puerta. Su rosario descansaba en el buró. Su aroma persistía en los pliegues de mi rebozo. El silencio era insoportable, pero los papeles llegaron rápido seguros. Cuentas bancarias, cartas de compañías recordándome saldos por pagar. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con el cheque del seguro en la mano. No eran millones, pero era suficiente para vivir tranquila el resto de mis días si era frugal. En cambio, pensé en Antonio y su joven familia. En ese entonces rentaban un departamento pequeño en la Narvarte, donde la pintura se descascaraba y los vecinos se gritaban a través de paredes delgadas. Gabriel apenas aprendía a andar en bici y Valeria aún usaba pañales. Me dije que los niños merecían pasto, seguridad y luz. Fue entonces cuando encontré el departamento cerca de la Condesa. Era modesto para los estándares del barrio, pero seguro estacionamiento cerrado. Un patio donde los niños podían jugar, cerca de escuelas, a un paso de la plaza. Lo visité sola, con la mano temblando al tocar las paredes frescas de adobe. Se sentía como una promesa que podía cumplir. Vacié mi cuenta de ahorros. Añadí el pago del seguro de Rafael y firmé cada página que el oficial de títulos deslizó sobre el escritorio. Cuando la escritura se transfirió, pedí que se pusiera a nombre de Antonio. Me dije que eso lo haría sentir el jefe de su hogar, que le daría dignidad frente a su esposa. Me tragué la verdad que el costo había sido todo lo que tenía. Nunca les dije una palabra. Quería que creyeran que había sido fácil para mí, que mi fuerza era infinita. Pero cada vez que pasaba por ese edificio, viendo a Gabriel y Valeria correr por el patio, me sentía orgullosa y vacía al mismo tiempo. Y ahora, esas mismas paredes eran la prueba de que creían que solo usé el dinero para controlarlos. Un pensamiento que llevé conmigo mientras manejaba hacia la casa de Leonor en Polanco. La casa de adobe de Leonor en Polanco brillaba con luz de lámparas cuando llegué a su entrada. El aire de la noche era más frío aquí, el desierto extendiéndose más allá de las casas agrupadas. Abrió la puerta antes de que tocara, como si me hubiera estado esperando con sus ojos agudos y sus palabras aún más afiladas. Apenas terminé de contarle lo que pasó cuando estalló, diste todo, y te lo escupieron en la cara. Su voz era áspera de indignación, con las manos en las caderas. El dinero de Rafael, tus ahorros, tu paz mental lo vertiste todo en ellos. ¿Y ahora quieren meterte en un asilo? Intenté calmarla, pero negó con la cabeza ferozmente. No, Esperanza, basta. No puedes seguir comprando su amor. Eso no es amor. Eso es servidumbre. Sus palabras quemaron, pero fue la verdad debajo de ellas la que dolió más profundo. Siempre había visto a través de mí. Me senté a su mesa, con el aroma del té de salvia llenando la habitación, y susurré. Solo quería que se sintieran seguros. Leonor suavizó su expresión por un momento. Luego se acercó. Lo sé, pero cuando te pones encima, no ven seguridad, ven miedo. Y el miedo parece control para quienes no entienden el sacrificio. La frase me abrió en canal. Encima, miedo, era eso lo que Marisol veía cada vez que ofrecía ayuda a una mujer asustada, aferrándose demasiado. Leonor extendió la mano sobre la mesa, presionando la mía. Necesitas límites. Y necesitas un abogado. No esperes a que ellos decidan tu valor. Tragué con fuerza, mirando sus ojos firmes. Mi corazón temblaba, pero sentí una chispa donde antes había vergüenza. A la mañana siguiente, regresé a la ciudad con un nombre que Leonor escribió en un pedazo de papel: Isaac Morales, abogado. La oficina de Isaac Morales estaba en un adobe tranquilo cerca del Palacio de Justicia, con estantes llenos de libros de casos y fotos de paisajes de la Ciudad de México. Me senté frente a él, con las manos apretadas en mi regazo, mientras le contaba todo desde el dinero del seguro de Rafael hasta el día en que firmé la escritura a nombre de Antonio. Hablé despacio. Cada detalle sentía como una confesión. Cuando terminé, Isaac se recostó, pensativo,
legalmente, la escritura está a nombre de tu hijo. Eso significa que, en papel, es suyo. Pero el dinero que lo compró fue tuyo, y los tribunales lo reconocen. Se llama fideicomiso resultante por dinero de compra. Básicamente, la ley puede asumir que no lo diste como regalo, sino que mantuviste un interés equitativo. Parpadeé. Los términos eran extraños, pero el significado era claro. Entonces, ¿puedo recuperarlo? Negó con la cabeza suavemente. No es tan simple. Puedes exigir un reembolso o forzar una venta, pero necesitarías una orden judicial si él se niega. Eso implica demandas, investigaciones, tal vez incluso un juicio. Y los juicios son caros. También es lento meses, posiblemente más de un año. Mi estómago se hundió. Imaginé los pasillos del juzgado, la frialdad de un juez, las fracturas familiares expuestas en público. Isaac debió notar mi duda, pero, continuó, el hecho de que puedas hacerlo te da ventaja. Si sabe que estás dispuesta a actuar, podría cooperar en lugar de pelear. Podemos preparar una carta de demanda, explicar el reclamo claramente y abrir la puerta a una negociación. Sentí un calor en el pecho, la punzada de la humillación luchando con la firmeza de la resolución. Antonio vería que no estaba indefensa. No quería pelear, pero tal vez pelear era el único lenguaje que quedaba. Isaac deslizó un paquete de papeles sobre el escritorio. Esto me autoriza a representarte. Empezaré a redactar la demanda de inmediato. La pluma pesaba en mi mano. Pensé en Rafael, en los votos que hicimos para proteger a nuestra familia, en las incontables noches que creí que el sacrificio sería suficiente. Luego presioné la pluma en el papel y firmé con una firmeza que no había sentido en años. Al salir al aire fresco, abracé la carpeta contra mi pecho. El camino adelante sería costoso, pero el silencio también lo era. Y ya había pagado bastante. Manejé a casa, con la carta de intención en mi bolsa, sabiendo que el próximo paso pondría a Antonio frente a la verdad. Llamé a Antonio la mañana siguiente. Mi voz firme aunque mi mano temblaba alrededor del teléfono. Ven a la casa. Tenemos que hablar. Dudó, pero aceptó. Para la noche estaba en mi puerta, con los hombros caídos, la misma postura que tenía de niño cuando sabía que estaba en problemas. Lo llevé a la sala. La mesa de centro estaba despejada, salvo por un montón ordenado de papeles. La carta de liquidación de Isaac estaba encima, la tinta negra nítida contra la página crema. Los ojos de Antonio se posaron en ella. Luego se apartaron rápido, como si las palabras quemaran. Me senté y le hice un gesto para que también lo hiciera. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije. Mi voz no se alzó, aunque mi corazón latía pesado en mi pecho. El departamento se venderá. Las ganancias me regresarán, menos una parte reservada para la educación de Gabriel y Valeria. Así ellos no pagarán por las decisiones tomadas por encima de ellos. Negó con la cabeza, su rostro pálido. Mamá, no puedes. La escuela de los niños está ahí. Marisol tiene su comunidad, es nuestro hogar. Por favor, solo danos tiempo. Lo resolveremos. Crucé las manos en mi regazo. Antonio, me dijiste que no querías nada de mí. Esas fueron tus palabras. Si eso es cierto, no puedes vivir en lo que es mío. Me miró fijamente, con los ojos abiertos, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Finalmente, logró decir. Fue Marisol quien habló. No yo. Estaba enojada. ¿Sabes cómo es? No lo dije en ese sentido. Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Tú también lo dijiste. Tal vez más suave, pero lo dijiste. Y ahora vivirás con la verdad de eso. Presionó las palmas contra sus rodillas. El mismo tic nervioso que tenía desde pequeño. Solo un poco más de tiempo. Por favor. Me levanté, recogiendo los papeles en una carpeta. El tiempo no cambiará lo que está escrito aquí. Decide rápido. Antonio. No esperaré para siempre. El silencio entre nosotros se estiró fino como vidrio.
y supe que no pasaría mucho antes de que el enojo de Marisol comenzara a romper ese vidrio. En una semana, Antonio me llamó tarde en la noche con la voz tensa. Él y Marisol habían visto 3 rentas en la Ciudad de México, todas sobrevaloradas, todas demasiado pequeñas. Incluso los dúplex en La Portales estaban fuera de su alcance. Sonaba agotado, desgastado por números que no cedían. Al día siguiente, Marisol llegó a mi casa sin avisar. Sus mejillas estaban encendidas, sus palabras afiladas. «Estás destrozando esta familia. ¿Siquiera te importa lo que esto le hace a Gabriel y Valeria?» Me quedé callada, dejando que su enojo me bañara. No tenía deseos de pelear, pero entonces su voz se quebró. «¿Sabes lo que es crecer sin nada? No tener una cama que sea tuya, que extraños decidan dónde vives cada pocos meses. Esa fue mi infancia, casas de acogida, reglas que nunca pedí, gente tomando decisiones por mí. Así que sí, cuando pagas por todo, siento que estoy de vuelta ahí, atrapada. Por un momento, vi a la mujer bajo la armadura, la niña que alguna vez llevó sus pertenencias en una bolsa de basura de casa en casa. Mi corazón se ablandó, pero sus siguientes palabras lo endurecieron de nuevo. «No estaré encadenada por tu dinero». Nunca. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder, cerrando la puerta de un golpe. Luego supe que se estaba quedando con una amiga en la Roma, diciendo que necesitaba espacio. Antonio vino solo ese fin de semana, con los niños a cuestas. Sus ojos estaban rodeados de cansancio, su camisa arrugada como si no le importara plancharla. No habló mucho, pero su silencio lo decía todo. La carga de la renta, de los niños, de un matrimonio fracturado ahora la llevaba sin el escudo de ella. Serví la cena a los niños mientras Antonio se sentaba en la mesa mirando a la nada. Y en su quietud reconocí el peso de las decisiones presionando. Decisiones que ya no podían trasladarse a mí. Las grietas en su matrimonio se habían ensanchado hasta convertirse en fallas. Y supe que pronto uno de ellos se rompería por completo. Antonio llegó un sábado por la mañana con Gabriel y Valeria jalando de sus manos. Sus rostros se iluminaron al verme y corrieron adentro, llenando las habitaciones con risas que habían faltado por semanas. Antonio se quedó en la entrada, con los hombros caídos, los ojos pesados por el insomnio. Me siguió a la cocina, donde el olor de los frijoles hirviendo llenaba el aire. Puse tazones frente a los niños. Luego esperé. No habló de inmediato. En cambio, se sentó en la vieja silla de Rafael, la misma en la que solía trepar de niño cuando sus pies apenas tocaban el suelo. Finalmente, su voz se quebró. «Mamá, tengo que decir esto. Fui un cobarde». Sus manos temblaban mientras las presionaba contra su rostro. Cuando Marisol dijo esas cosas, la dejé. Me quedé callado porque no quería pelear con ella. Pero al hacer eso, te traicioné. Sus palabras salieron crudas, entrecortadas. Recordó las noches que me salté la cena para que él comiera más, las camisas que remendé para que entrara a la escuela con dignidad, las mañanas que caminé a 2 trabajos para que él fuera a la universidad. Sus lágrimas salpicaron la mesa, oscureciendo la madera. «Dejé que te humillara en tu propia casa», susurró, «y no hice nada. Perdóname». Me senté frente a él, con el peso de los años entre nosotros. Mi garganta dolía por todo lo que quería decir, pero estabilicé mi voz. El respeto no es miedo, Antonio, es reconocimiento. Te escondiste porque temías su enojo, pero el miedo nunca será suficiente, ni para mí, ni para ti, ni para tus hijos. Levantó la cabeza, con los ojos hinchados, buscando una respuesta que no podía darle tan fácilmente. Extendí la mano sobre la mesa, descansándola sobre la suya. Perdono al hombre sentado frente a mí, pero no puedo perdonar el patrón que me puso aquí. Eso tiene que cambiar. Las risas de los niños resonaban desde la otra habitación, frágiles y puras, como si nos recordaran lo que realmente estaba en juego. Marisol regresó una tarde cuando el cielo estaba rayado de carmín sobre la Sierra Madre. Entró a mi casa sin ceremonias,
Sus ojos se posaron en los niños antes de aterrizar en Antonio. «Quiero hablar», dijo con voz plana. Antonio estaba junto al mostrador, con las manos apoyadas como si se preparara para el peso de lo que venía. «Entonces habla». Su voz se suavizó. «Un calma ensayada. Podemos resolver esto. Nos mudaremos. Nos ajustaremos. Pero no puedo vivir bajo la sombra de tu madre. No con ella cuestionando cada decisión». Abrí la boca, pero Antonio levantó la mano. «No, Marisol, no es ella hablando. Soy yo». Dio un paso adelante, su voz firme de una manera que no había escuchado en años. «Si no puedes respetar a mi madre, no puedes quedarte en este matrimonio. Ella es parte de esta familia. Eso no cambiará». La mandíbula de Marisol se tensó. Por un momento pensé que desataría la tormenta que había visto tantas veces, pero en cambio apartó la mirada. Su respiración entrecortada. Caminó por el pasillo. Regresó con una bolsa pequeña que debía haber empacado antes y lo enfrentó con ojos secos. «Entonces me voy». Las palabras fueron desnudas, casi tiernas en su finalidad. Se inclinó para besar la cabeza de Valeria. Rozó la mejilla de Gabriel y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente, sin portazo, sin maldición. Solo silencio, más pesado que cualquier grito. Antonio se hundió en una silla, con las manos cubriendo su rostro, mientras los niños se acurrucaban en mi regazo, confundidos, pero aferrándose. Los abracé fuerte, sintiendo el frágil cambio de una familia que se reconfiguraba, y supe que el próximo paso requeriría más fuerza de la que cualquiera de nosotros había mostrado aún. Los papeles se firmaron en la oficina de Isaac Morales, la tinta secándose mientras Antonio devolvía la pluma con un asentimiento callado. No discutió, no retrasó. Aceptó que el departamento se vendería. En semanas, la lista atrajo compradores ansiosos por un lugar cerca de la Condesa, y pronto el contrato se cerró. La mayor parte de los fondos regresaron a mí, una devolución de los ahorros y el seguro que una vez entregué sin dudar. Una porción se colocó en un fideicomiso para Gabriel y Valeria, asegurado para que su educación no estuviera atada a orgullo o resentimiento. Estaba escrito en la ley, fuera del alcance de temperamentos o manipulaciones. Con el acuerdo finalizado, encontré una casita de adobe cerca de Coyoacán. Las paredes eran simples, el jardín pequeño, pero el lugar era mío. Planté hierbas junto a la entrada, romero y menta que perfumaban el aire cuando el sol las calentaba. Dentro, coloqué el rosario de Rafael en el buró, un recordatorio de que el amor dado libremente nunca se desperdicia. Mantuve mi pequeño taller de costura cerca de la Condesa, cosiendo vestidos, remendando chamarras, saludando a vecinos que me valoraban por mi oficio, no por mi cartera. El ritmo del trabajo me estabilizaba, cada hilo tirado firme y limpio. Los domingos volvieron a ser míos. Gabriel y Valeria llegaban corriendo por la reja. Sus risas llenaban el patio. Antonio ayudaba con los platos, su voz ahora más callada, pero más fuerte en su respeto. Ya no evitaba mi mirada. Al cerrar la puerta cada noche, la llave fría contra mi palma, supe que no era solo la llave de una casa, era la llave de la dignidad, de los límites, de la paz. Era la única llave que necesitaba para seguir adelante.